Bueno, les quiero contar un poco de la presentación de hoy día y repetir a quienes por primera vez se incorporan a estos conversatorios. Es, eh, es un conversatorio que habitualmente es un tema relacionado con salud y pandemia. Hemos escogido temas distintos todos los domingos. Tenemos ya programado para los próximos 2 meses, dando cuenta del interés que ustedes han manifestado. Y el tema de hoy día es un poco técnico, un poco denso para quienes somos, ¿no es cierto?, profesionales, clínicos o del ámbito distinto al de la salud, pero que es importante conocerlo, que tiene que ver con las simulaciones de la pandemia, las simulaciones como herramienta para que los gestores o las autoridades, la autoridad sanitaria, tome decisiones para las políticas públicas, para los alcaldes, bueno, en fin. Y es así como hoy día hemos invitado a la Corporación Síntesis, que es una ONG que trabaja en forma multidisciplinaria. Supongo que más adelante irán presentando a quienes van a ir eh, dando cuenta de la presentación. Hay médicos, hay matemáticos, hay muchos profesionales. Y ellos van a hacer, igual que los otros conversatorios, van a hacer una presentación donde el micrófono lo tendrán ellos y estarán silenciados. Las preguntas son vía chat, de tal manera de que no se va a entregar el micrófono, porque nos ha pasado que en otras reuniones hay personas que son muy buenas para hablar, entonces más que una pregunta es un discurso y en realidad se nos pasa el tiempo. Así que les pedimos que vayan desde, apenas les surja una duda, anoten la pregunta en el chat. Nosotros tenemos acá un grupo que estamos tomando nota y terminado las presentaciones, le haremos las preguntas a cada uno de los que exponen. Así que, sin más, ya estamos por iniciar. Le quiero entregar la palabra a Leonardo Lavanderos, a nombre de la Corporación Síntesis, que hará la introducción y él dará cuenta de quién a su vez irá haciendo las presentaciones. Leonardo, muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá hoy día con nosotros, con este auditorio. Este auditorio, para que tú sepas, involucra a profesionales del área de salud y también de fuera del área de salud, desde Arica hasta Punta Arenas, por todo Chile. Tenemos gente que se han interesado en estos temas y que hoy día está con nosotros. Así que, adelante con la presentación. Ya. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan. Quiero corregir que ya no es solamente Arica, Punta Arenas, porque estoy viendo por ahí gente que viene de otros países. Así que creo que esto ha tenido una bonita difusión. Voy a empezar inmediatamente en relación al título. Cuando hablamos de la pandemia bien temperada, la gracia siempre es hablar de las analogías. Y voy a entrar directamente con Bach, porque en el tiempo de Bach, que saliera sus composiciones absolutamente afinadas, era muy difícil. Por ese tiempo la afinación era por nota, o sea, cada nota tenía su propia identidad. Entonces la relación entre notas tenía que tener una relación armónica. Y Bach justamente dijo que habría que abrirse a las tonalidades mayores. Y para abrirse a una variedad de tonalidades había que, de alguna manera, no dejar que ciertas tonalidades aparecieran. Y por eso se llamó bien temperada. O sea, en el fondo era abrirse a la variedad sin tomar en cuenta aquellas armonías o aquellos acordes que no permitían a uno generar esa tonalidad. De esa manera, cuando hablamos hoy día de una pandemia, que es algo nuevo, en términos de cómo se está dando, estamos frente a la novedad, estamos frente a una alta complejidad, y si seguimos usando las mismas herramientas, vamos a tener los mismos resultados. Entonces la idea era buscar una manera de abrirse a una nueva variedad en la forma de pensamiento. Por eso el título es la epidemia o la pandemia bien temperada. Así que hay que hacer esa explicación previa antes de entrar. Bueno, lo primero
es que hoy día, todos ustedes han visto, tenemos, por un lado, todo lo que sale en televisión, las gráficas, tenemos muchas gráficas, y esas gráficas son básicamente la idea de responder a una pregunta que es ¿cómo crece? Y efectivamente es una idea de tiempo, o sea, estamos viendo cómo crece en el tiempo. Por lo tanto, las gráficas responden a la pregunta. Por otro lado, con el advenimiento de las tecnologías de información y los sistemas de información geográfica, tanto los geógrafos como los cartógrafos, pero ya a nivel nacional, todo el mundo usa mapas, ¿ya? Y los mapas responden a la pregunta es ¿dónde crece? Por lo tanto, también tenemos de alguna manera una respuesta a eso. Pero no tenemos una respuesta a cómo se propaga. O sea, estamos siempre disociando tiempo de espacio, que es el gran problema que tenemos en términos de proceso. Y lo que hemos hecho nosotros es justamente responder a esta pregunta. Quiero empezar, digamos, con un tipo general. Nosotros somos una corporación que se inició hace 25 años con la idea de un pensamiento relacional, o sea, entender la cibernética y los modelos respecto a la viabilidad de las relaciones. Esto es lo que reproducimos. Y lo que hemos hecho se llama estrategia de cognición. ¿Por qué? Porque permite, más que una multidisciplina y una interdisciplina, permite una transdisciplina. O sea, que la metanarrativa es común a todos los profesionales que ahí trabajamos. Por lo tanto, cuando se logró esta primera reunión, que fue cuando empezó la pandemia, y tengo que agradecer a mi esposa que me dijo, ¿por qué no usan los autómatas celulares? Yo al principio no estaba muy convencido, pero después me dije, nos ha costado tanto el entendimiento de los autómatas, que bueno, tenemos cuarentena, así que juntémonos y veamos qué logramos. Y para eso desarrollamos lo que llamamos estrategias de cognición, que básicamente es utilizar los criterios de toma de decisiones, relacionarlos y generar una estrategia. Entonces, la idea hoy día es que intentamos cómo se hace la estrategia y cómo se generan las tomas de decisiones. En este sentido, yo les voy a explicar inicialmente lo que es un autómata. Los autómatas celulares nacieron después de la Segunda Guerra con Vina, y se efectuó el decreto porque uno podía distinguir estados. Yo puse esta ranita en términos de cómo se podrían ver un estado que sean discretos. ¿Bien? Y a esto le llamamos efectivamente estados. Pero también estos estados tenían lo que llamamos reglas de transición. O sea, ¿qué tiene que suceder para que un estado pase al otro estado y así sucesivamente? ¿Ya? Entonces dijimos, bueno, ¿a qué responde esto? En el caso de la rana, responde a variables sistémicas, por una parte, que son, por ejemplo, si viven en un charco, está la variable temperatura, la salinidad, etc. O sea, es el contexto donde se producen estos estados y transitan. Esa es la primera idea, la idea sistémica. Por otro lado, tenemos variables intrínsecas. El tamaño de la rana, el tipo de comportamiento que tiene, etc. Son propiamente tal propiedades del individuo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, se llaman intrínsecas. Y una tercera variable son lo que se llaman las vecindades. ¿Mm? O sea, finalmente, como resumen, un autómata lo que logra es narrar estos estados, ver cómo transitan y ver cómo determinan las variables sistémicas, intrínsecas y vecindad estas transiciones. Por lo tanto, de alguna u otra manera, ya tenemos la forma de hacer la composición, que es el modelado. Voy a ir lento. Entonces, acuérdense del modelo de base, que son los estados distintos que tenemos, y sobre esos estados tenemos las transiciones. Pero, fundamentalmente, un autómata trabaja en un sistema que es simétrico, o sea, son matrices. Por lo tanto, nuestros estados vecinos se formulan como la forma que ustedes ven ahí, una cantidad de vecinos. Cada celda tiene 8 vecinos. Y la estrategia cognitiva nos llevó a diferenciar estados. Y esos estados fueron sano, asintomático, sintomático leve, sintomático grave y recuperado. O sea, lo que estamos diciendo es que
estas distinciones salieron en conjunto de las conversaciones y de los criterios tanto matemáticos como ingenieriles, como médicos, como biólogos, etc. Ahora, lo vamos a ir explicando uno a uno, ¿ya? Pero la idea es que ustedes entiendan que el autómata lo que hace es hacer las transiciones entre estados, cómo se comportan. Por lo tanto, vamos a hacer desaparecer las ranitas y vamos a poner en vez de las ranas los estados. Ahora tenemos que buscar cómo se relacionan, cómo vemos nosotros o proponemos, qué coherencia tenemos para decir cómo se relacionan. Y de esa manera generamos un modelo, que es un modelo simple. O sea, me están diciendo que puedo pasar de asintomático a recuperado, que puedo pasar de asintomático leve a recuperado, que puedo pasar de sano a sintomático grave, etc. O sea, en el fondo, lo que tenemos son las transiciones y los estados. ¿Bien? Entonces, esta es la base del autómata, así se comprende. Es tan simple como esto. Tiene que ver en la forma que asociamos y relacionamos las distinciones que hacemos según los criterios y el marco de teoría del conocimiento que llevamos atrás. Vamos a nuestro modelo. Por un lado tenemos los estados y las transiciones. Pero ahora hay que explicar cómo hicimos funcionar el autómata respecto a los estados y a las transiciones. Y para eso vamos a empezar con lo que son las reglas intrínsecas. O sea, en el fondo, la definición de cada uno de esos estados. ¿Quién estuvo a cargo de esto? Estos dos tremendos personajes que son los médicos y los doctores en ciencia, que a la vez son médicos también. Entonces, ellos van a explicar ahora lo que son y cómo se construyeron las variables intrínsecas del autómata. Cedo la palabra al doctor Ormazábal. Doctor Ormazábal. Acá estoy. Bien. Bueno, dentro de las variables intrínsecas de un autómata celular son aquellas que van a corresponder a aspectos heterogéneos que están dentro del modelo del autómata, y estos fueron establecidos específicamente para la pandemia SARS-CoV-2. Estas las puntuamos como grupo como factores de riesgo específicos que van a pretender regular la pandemia en un estado o el cambio de un estado a otro. En general, para poder ejecutar el modelo, dirimimos entre un conjunto de diferentes variables que afectan en mayor o menor medida la propagación del contagio, y utilizamos como entrada 4 variables intrínsecas que definimos de la siguiente manera. Yo me voy a referir a 2 de ellas. La siguiente, por favor. La primera es la variable exposición, que la definimos como el nivel de exposición al contagio desde otros, la cual inicialmente, con los datos recogidos de quienes retornaron de viajes desde fuera del país y que fueron los primeros reportes de contagio de SARS-CoV-2, pero luego se incorporaron grupos etarios con mayor movilidad, toda vez que ya el contagio ya no fue principalmente desde el punto de vista de la exposición del viaje al extranjero, sino del contacto dentro de la región metropolitana. La segunda variable, la siguiente por favor, la definimos como infeccioso, ¿ya? Que es la capacidad o el poder de infección que tiene un infectado hacia otro. Esto también incluyó los grupos etarios más susceptibles de poder infectar a otros entre los grupos etarios con mayor movilidad dentro de la región metropolitana. La siguiente. Desde este punto de vista, asignamos distintos estadios de riesgo. Un riesgo alto con una puntuación 3, un riesgo medio con una puntuación 2 y un riesgo bajo con una puntuación 1, y no presenta riesgo una puntuación 0. La siguiente. Y en ese sentido construimos una tabla
en la cual se establecieron 17 tramos, los cuales estaban por los grupos etarios de acuerdo a los reportes que se iban generando e íbamos recibiendo por parte del Ministerio de Salud, y se establecieron ciertos niveles de riesgo para distintos grupos etarios en términos del nivel de exposición al contagio desde otros y del poder de infección hacia otros. Y estos grupos quedaron clasificados como ustedes pueden observar en la tabla. Los siguientes dos variables se va a referir el doctor Merck Partida, a quien le cedo la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí nos encontramos con algo muy interesante porque si ustedes recuerdan, desde el mes de marzo, toda la referencia, digamos, a los síntomas y signos que se venían señalando como importantes o cardinales, digamos, para la patología del SARS-CoV-2, estaba básicamente centrada en la tos y en la odinofagia. Con el tiempo se fueron sumando otra cantidad de signos y síntomas que se fueron reportando y fueron engrosando, digamos, la cantidad de ellos. Así, por ejemplo, teníamos al principio tos, fiebre, mialgia, cefalea como las más importantes junto con la odinofagia. Luego la disnea, el dolor torácico, y al momento que nosotros estábamos trabajando todos estos datos, que era al final de marzo, se incorporó la diarrea, que hoy es también un signo y síntoma cardinal en esta patología. Actualmente hay muchos más que podríamos haber incluido aquí, como por ejemplo la anosmia, la parosmia, la pérdida circunstancial de conciencia, es decir, hay otra cantidad de signos y síntomas que podríamos incluir. De hecho, para esta configuración de variables intrínsecas, si tuviéramos o conociéramos exactamente qué grupo o qué personas tienen enfermedad cardiovascular, diabetes, una enfermedad respiratoria crónica, algún problema de hipertensión arterial o alguna neoplasia, también las podríamos haber incluido como variables intrínsecas. Pero a medida que se iba desarrollando, digamos, el conocimiento del virus, el conocimiento de la pandemia y los reportes, al momento de comenzar a hacer funcionar, digamos, todas estas variables para definir el valor intrínseco de cada una de las celdas antes de que trabaje el automata celular, definimos estos dos grupos. Aquellas primeras variables, las primeras 5 variables, les asignamos el mayor riesgo, puesto que en los reportes descriptos, los reportes oficiales del Ministerio de Salud de Chile, referían que los síntomas cardinales tenían que ver con esos 5 primeros, y a esos 5 primeros les asignamos entonces el mayor riesgo. Y a los últimos 3, un riesgo más bajo, o directamente bajo. En este caso, no hay ningún reporte que nos indique que haya un riesgo medio, o es riesgo alto o es riesgo bajo, únicamente. La siguiente. Así entonces, más o menos para los primeros días de abril, compartimos un webinar con la Sociedad Española de Inmunología, donde ellos mostraron y representaron en un gráfico muy, muy elocuente todo lo aprendido, digamos, en China y todo lo aprendido en Italia y en España. Esto fue, creo que para el 5 o 6 de abril. Entonces, reformulamos algunas cuestiones que tienen que ver con los estados. Como ustedes pueden ver, 5 estados. El sano, el asintomático, el sintomático leve, el sintomático grave y el recuperado. ¿Y qué es lo que reformulamos? Reformulamos el tema de los días. Los días que debíamos esperar para que alguien que es sano siga siendo sano, alguien que es asintomático pueda seguir siendo asintomático, la duración del proceso en el sintomático leve y la duración del proceso en el sintomático grave. El recuperado tiene 99 porque es un artificio matemático a los fines de transitar los distintos estados en las celdas. El recuperado, una vez que se recuperó, se asume
que no vuelve a estar sintomático en ninguna circunstancia. Entonces, el riesgo es asignado de todas maneras en las 3 categorías. La siguiente. Así entonces, ustedes pueden ver aquí, en estas 5 categorías, que son las 5 categorías de celdas que van a transitar en unas u otras, tenemos las siguientes combinatorias, que están puestas ahí también con diferencia de color y con el valor de riesgo, más el reloj. El reloj tiene que ver con el tiempo promedio y de seguridad para que una persona que es asintomática, aun cuando esté infectado y no lo sabemos, transite y asumimos que en 14 días ha desarrollado algún grado de inmunidad que permite suponer que no es infeccioso. En el caso del sintomático leve, es algo similar, más otro tiempo de seguridad, y el sintomático grave, unos días más. Esto lo extrajimos de este webinar con la Sociedad Española de Inmunología, basado en varias referencias muy elocuentes, tanto de España como de China. La siguiente. Sin embargo, la mayor cantidad de situaciones, o por lo menos las más probables, son las que se representan aquí. Fíjense que aquí tenemos la exposición, el infeccioso, los síntomas y el reloj. Entonces, tenemos básicamente 2 tipos de sintomáticos graves y 2 tipos de asintomáticos con sus combinaciones. Hasta aquí con las variables intrínsecas. Continuamos explicando con Eduardo Fiol. Este es el equipo nuestro en la parte ya de codificación e ingeniería. Aquí tenemos la parte de los matemáticos, los ingenieros y la parte de los desarrollos propiamente tal. Ahí está Fidel Lago, que fue la persona que compiló el sistema y lo desarrolló. Abelardo Araya, que es un doctor en matemáticas, que fue el que desarrolló algoritmos, y don Eduardo Fiol, que es el que llevó a cabo toda la planificación y la coordinación y la solución también en relación a cómo había que generar el contexto. Don Eduardo, le dejo a usted la palabra. Buenas tardes. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Aquí se muestra el procedimiento aproximadamente de cómo se fue modelando la parte territorial. Ya hechas las definiciones epidemiológicas o médicas, correspondía asociar estos atributos, estas características, con el territorio sobre el cual las personas viven. Y lo primero es tomar la región metropolitana, que es el lugar donde hicimos este primer intento, y a ver la subdivisión territorial que tiene, hecha por las autoridades, y sobre ese aplicar lo que se llama una grilla. ¿Qué es una grilla? Simplemente una cuadrícula con la cual uno subdividía el terreno para poderlo después gestionar, poder asociar a las distintas celdas que contiene esta grilla los distintos atributos. Entonces, tomamos eso, generamos este mapa, y luego tomamos datos del censo, datos epidemiológicos que publicaba el Ministerio de Salud, y fuimos asociando a estas celdas estos datos. Por ejemplo, la población, la vivienda, etc. Y con eso generamos un archivo que contenía toda la data para un día X, que era el día desde el cual iba a empezar a hacer la simulación el autómata. Y el autómata tomaba este archivo y hacía el proceso, hacía la simulación día a día a día, y con ello iba generando un cúmulo de datos que iban reflejando este avance. Y este avance era simplemente que las celdas van cambiando de estado, producto de lo que ya hemos conversado, producto que hay nuevas condiciones, que hay gente que se enferma, hay gente que se sana, entonces todo eso va siendo reflejado. Ahora, toda esta data
va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, hace un momento Alejandro mencionaba los síntomas. Esos van cambiando. Nosotros usamos datos del censo 2017, pero después el gobierno publicó datos de la proyección del censo. Entonces debimos actualizar también nuestros datos. Todo esto es bastante dinámico. Y el autómata genera básicamente dos salidas. Una que es totalmente visual, donde uno ve en la pantalla, como lo van a ver al final, cómo las celdas van cambiando de color producto de su cambio de estado. Pero también hay salidas con muchos números que son procesables posteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, lo principal es que nosotros vimos la región metropolitana como la zona sobre la cual íbamos a hacer este primer intento. Esta región metropolitana, bueno, está subdividida en unidades administrativas, que son las comunas, los distritos, las manzanas, y estas tienen a su vez asociados por el censo datos poblacionales, datos etarios, etc. Pero el autómata tiene que subdividir el territorio en unidades todas de la misma forma y del mismo tamaño. Entonces hay que hacer un match, hay que hacer una equivalencia entre esta visión lógica y visión física. Y a ello hay que agregar la ubicación, es decir, cada una de estas cuadrículas tiene coordenadas, porque todos los atributos y los eventos hay que asociarlos a algún lugar en el espacio. Entonces, para eso son los puntitos rojos, que es lo que se llama técnicamente centroide. Es decir, eso tiene una dirección exacta en el mapa. Y una vez hecho eso, se codificaba, tal cual lo vimos hace un rato, los 5 estados, y estos estaban dispuestos sobre el mapa de la región metropolitana, y luego iban cambiando su estado, y por lo tanto, tal cual se ve en el siguiente mapa, cambiando su color. Ahí se muestra una foto de un instante, que es donde cada cuadrícula, en este caso es de 500 por 500 metros, tiene un estado predominante, que es el que se refleja en el color, dada la configuración que presentó el doctor Lavanderos en un inicio, de los 5 colores asociados a los estados. Adelante nomás. Tenemos la sistémica, la intrínseca, doctor no se vaya, veamos la vecindad. Sí, sí. ¿Cómo transitan las celdas ahora, de un estado a otro? Claro. Tal cual, arriba a la izquierda está el diagrama donde están los 5 estados y las 6 transiciones que están nominadas por una letra de la A a la F. Debajo de ella se muestra que cada celda tiene 8 vecinos. Estamos hablando de un plano, no de un volumen. Por lo tanto, son 8 vecinos. Numerados del 1 al 8, hay distintas técnicas, pero cada uno de estos vecinos va a tener sus propios atributos. Entonces, nosotros definimos una tabla, que es la tabla grande que está al lado derecho, donde se presentaban todos los estados desde los cuales había una transición hacia otro estado. Eso está en las columnas en color, donde la primera, por ejemplo, dice que tengo a alguien en estado sano que pasa a asintomático. Esa es la transición denominada A, en el diagrama de la izquierda. Y para esa transición se definieron 3 reglas, que es la columna de la izquierda. Entonces, el autómata revisa primero cuál es el estado en el cual está en este momento la celda. Luego revisa que haya un valor concorde a ello en el reloj, es decir, que lo autorice, entre comillas, a transitar. En el caso que estamos viendo, el sano no necesita esperar, puede en cualquier momento transitar a asintomático u otro. En la vida real es así, uno se enferma en cualquier momento, no tiene que estar esperando. Entonces,
el estado sano tiene una sola combinación, que es 1-1-0, es decir, tiene una exposición baja, un nivel de infeccioso bajo y no tiene síntomas. Esa es su caracterización. Revisado eso, el autómata ahora empieza a ver cuáles son las combinaciones de configuración de sus 8 vecinos. Y para la transición A hay 3 posibilidades. 2-2-0, 3-2-0, 3-3-0. ¿Qué significa eso? Que voy a tener exposición media, infección media y no síntomas, o voy a tener exposición alta, infección media y no síntomas, o voy a tener exposición alta, infección alta y no síntomas. Cualquiera de ellas 3 es viable de ser usada, pero no puede ser usada de cualquier manera. En este caso, el autómata debe chequear que si es la primera, la 2-2-0, debe haber a lo menos 2 vecinos en esa configuración. Y si eso se cumple, la celda que estaba en estado sano transita hacia estado asintomático. Si no se cumple, revisa la siguiente, y si no si cumple, transita, y si no, revisa la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la regla número 13, porque ahí están todas las reglas que afectan a una celda que está en estado sano. Y así, en cada unidad de tiempo, que en este caso es día, todo depende, la escala de tiempo depende del problema que uno esté abordando. Podría ser un segundo o podría ser un año. Pero en este caso, la escala de tiempo es de un día por cada tic de reloj. Y esto se va a ir revisando para cada transición de reloj, y en el día siguiente se vuelve a hacer la misma revisión. Y por ejemplo, si hubiera transitado a estado asintomático, empezaría a correr, por ejemplo, que la regla de reloj es 14. Por lo tanto, debe esperar 14 días en ese estado para recién volver a ser chequeado en los otros atributos, y así sucesivamente. Entonces, durante toda la ejecución del autómata, estos datos de esta tabla son permanentemente chequeados por el autómata. Esa es la forma en que se hace la simulación. Adelante, estimado. Adelante, estudio. Bien. En síntesis, lo que estamos explicando son cómo se hicieron los estados, cómo se hicieron las transiciones y cómo ellas están determinadas por variables sistémicas, intrínsecas y de vecindad. Es importante decir que, como nosotros no conocíamos las poblaciones que estaban infectadas, como tienen los datos hoy día del gobierno, tuvimos que inocular en forma aleatoria las manzanas. ¿Bien? Y eso a partir de la cantidad de datos que estaba entregando en términos de infectados el gobierno. Por lo tanto, esto es un sistema que tiene una parte aleatoria y otra parte determinista. Las reglas son deterministas y la inoculación sobre Santiago es aleatoria. Y esto nos permitió, y con esto voy a resumir, lo siguiente. Llevamos 2 meses trabajando a partir de marzo. Y lo único que hemos trabajado son 5 personas dentro de nuestros hogares, porque estamos en cuarentena todos, para lograr generar una parte del modelo. Esto resume, por ejemplo, lo que está arriba, esta parte de acá, en los estados del sistema, cómo estos estados contienen las manzanas y los centroides. Los centroides lo que tienen son las variables del censo. Por lo tanto, cada cuadrícula no solamente tiene los estados intrínsecos, sino también tiene las variables censales. Y dentro de ¿cómo se llaman las variables censales? Dentro de las manzanas, están lo que ustedes ven más abajo, que son cómo inoculamos aleatoriamente una cantidad de puntitos que vienen a ser las personas que viven dentro de las manzanas. Entonces, con esto, dijimos, obviamente tenemos un modelo de interacción espacial que nos permite buscar la factibilidad de propagación. ¿Y la factibilidad quién la da? Los síntomas, la localización y la movilidad por edad. ¿Ya? O sea, estamos utilizando absolutamente datos públicos, no hay ningún dato que no sea público. Pero este modelo es un modelo que está entre medio, o sea, todavía no ha logrado su desarrollo total.
¿Por qué? Porque necesitamos generar, y para eso nos presentamos a fondos de investigación, esta parte. Porque podemos poner variables políticas, económicas, técnicas y sociales. O sea, si hay que tomar decisiones políticas en términos del manejo logístico, del cierre, obviamente vamos a necesitar criterios o codificar criterios que son políticos. Pero también podemos codificar criterios económicos, técnicos y sociales. Y para eso los grupos tienen que ser transdisciplinarios. O sea, aquí no hay alguien que diga esto es verdadero, falso, real, porque lo que tiene el autómata es que es proceso, no es resultado. Nosotros nos vamos a una contabilidad del número de casos, lo que nos interesa es la propagación, porque la propagación como proceso nos permite tomar decisiones, ¿ya? Por lo tanto, en estos momentos lo que tenemos es que sabemos, o teóricamente tenemos claro cómo se propaga. Y de hecho ustedes lo van a ver. Nosotros con el primer autómata logramos predecir, si se puede decir, o proyectar, que antes que el gobierno generara una cuarentena en Puente Alto, nosotros ya sabíamos que por propagación esto se iba a ir al sur. 4 días antes, porque el autómata, con las reglas que tenemos, nos permitió a lo menos poder proyectar eso. Ahora, yo he hablado con muchos matemáticos de varios países y siempre ha estado la duda de cómo lo hacemos con la movilidad. ¿Se puede ver la movilidad de la gente entre manzanas? Y la respuesta es sí, sí se puede. De hecho, miren, tenemos un equipo en Argentina. No sé si se escucha el audio. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Muy lento, se escucha muy lento, Leo, ¿eh? A ver, lo que está haciendo acá es que se puede determinar por el celular, no por el identificador del CMS, sino por el MAC del celular, que es el identificador que está en la tarjeta madre, cómo se mueven las personas, sin interrumpir su vida privada. Pero podemos saber cómo se mueven, ¿ya? Pero eso es parte de una segunda fase de la investigación. O sea, no solamente podemos generar autómatas para ver la movilidad a nivel de personas, sino que en tiempo real se puede seguir. Eso se puede hacer también. Que son las típicas dudas que predecen cuando uno muestra lo macro, los cambios macro, siempre se dice, bueno, ¿y qué pasa a nivel de las personas? Porque la necesidad de certidumbre hoy día es muy alta, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente una unidad de proceso que permite tomar decisiones. Hemos tomado datos oficiales, por lo tanto, lo que está saliendo, lo que está prediciendo en la simulación es con lo que hay. Pero lo importante es que no estamos pidiendo una gran cantidad de datos, ni hemos separado tiempo de espacio, ¿ya? Einstein, cuando hablaba de la relatividad, hablaba de una malla espacio-tiempo. Por lo tanto, la propagación se da en espacio-tiempo, y no se da solamente en el espacio, ni tampoco se da en términos del tiempo en forma aislada. Si no está la unidad espacio-tiempo, es muy difícil la toma de decisiones. Por lo tanto, más que una estrategia, lo que uno ve en la toma de decisiones es ensayo y error, pero no está el movimiento, la forma en que propaga para la toma de decisiones. Nuevamente salió mi amigo Bach, acá abajo, pues ya tenemos la sinfonía, y les voy a mostrar en qué terminó todo esto. No va a salir la música, pero al final les vamos a dar dónde está esto para que lo puedan mirar ustedes mismos a través de YouTube u otras partes donde lo hemos publicado. Puedes hablar tú, Leo, explicando Sí, si no hay audio. o sea, lo que están viendo acá es básicamente los cambios de estado que están produciendo día a día. Ahí está el desplazamiento al sur, ¿ya? Y cómo va cambiando esto si hubiéramos tenido una cuarentena total. Y como y diciendo cómo avanzando. Sí. Lo que estamos viendo es cómo avanza. Por ejemplo, en este caso, nosotros pusimos inmune en ese tiempo,
pero cómo va avanzando la inmunidad en términos de 30 días. La hipótesis es que con mínima movilidad y con máxima cuarentena habría sucedido esto. Luego, con todos los cambios que se produjeron con cuarentenas parciales y toma de decisiones en términos de qué hacer día a día, más el recuento de infectados, decidimos tomar los datos de gobierno del 24 de mayo y logramos este segundo autómata. Fíjense la propagación. O sea, a partir de hoy día. 24 de abril, perdón, ¿ya? Miren cómo se propaga la infección, Abrirlo, ¿no? y donde está acelerada y hay que aplicar inmediatamente cuarentena. O sea, según esta simulación, según los datos oficiales, nosotros deberíamos salir en junio. Yo lo veo poco probable, pero por lo menos existe una idea que podría ser. En resumen, en síntesis, como decimos nosotros, lo importante del autómata no es el resultado solamente, es el proceso. Y el proceso tiene que ver con la fusión de criterios y experiencia de los profesionales. O sea, en la medida que tenemos grupos de mayor complejidad, donde ustedes ven que los criterios han sido básicamente codificados según las distinciones que ustedes hacen, donde no hemos usado ninguna ecuación diferencial para empezar, ninguna derivada parcial, ningún tipo de probabilidad, solamente codificar tiempo y espacio para cambios de estado. Y los cambios de estado son definidos por el criterio y por la experiencia del profesional. Ahora, si queremos después ingresar ecuaciones diferenciales, comportamiento de curva, series de Fourier, o lo que se les ocurra, no hay ningún problema, bienvenido. Pero eso es a posteriori, no es a priori. Por lo tanto, generar un modelo de esto en tiempos de crisis es importante por la rapidez, por la metodología, porque esto es una metodología, ¿ya? Y nos permite entonces combatir, por decir las palabras que son hoy día, los asintomáticos, porque el problema son los asintomáticos. Si nosotros podemos ver cómo se propaga el asintomático, podemos tomar decisiones. Si a eso le agregamos que podemos ingresar movilidad de la gente que está a nivel de manzana, tenemos más exactitud en la toma de decisiones. Pero en general, esto nos permite simular y tomar decisiones en tiempo-espacio, ya hacia adelante. Eso es lo importante. Y eso nos ayuda a la decisión política económica en un momento dado. Yo creo que con esto uno nunca sabe lo que se entendió, porque estamos en otro hábito. De hecho, yo creo que esto está los días domingos en la tarde, porque nosotros decimos que es fomingo, pero hoy día estamos en un domingo distinto. Ya hemos cambiado muchos hábitos y esto nos va a llevar a muchos impactos en términos de la toma de decisiones. Así que yo creo que por lo menos el autómata lo que ayuda es a poder complementar la toma de decisiones en relación a los equipos que hoy día tienen que generar rapidez y ayudar, digamos, al ciudadano a que tenga información para saber qué pasa en su entorno. Yo creo, César, que con eso estaríamos más o menos claros de lo que pasó hoy día.